minutos vamos con nuestro Psicología a Voces con Sicara. Ya saben que lo de a voces viene porque vamos cambiando a los diferentes profesionales de este colectivo. En esta ocasión ya nos anunciaron que iba a venir aquí Carla Barros para estar con nosotros este martes. Muy buenos días, Carla. Hola, buenas, Cris. ¿Qué tal? Encantada de estar contigo y con todos vosotros. Pues es un placer. Nosotros encantadísimos de tenerte también aquí en este Psicología a Voces, en el que además vamos a hablar de esos sonidos que conseguimos con nuestra voz, de las palabras que bien utilizadas con los argumentos adecuados, pues podríamos definir como el don de la palabra en sí. Hablamos hoy de comunicación en nuestro espacio. Hola, Carla. Sí, la verdad que nunca... Ay, perdona, digo, te he perdido. Que nunca mejor dicho, la verdad. Para mí es uno de los temas más importantes dentro de las relaciones humanas, ¿no? Todo ser humano necesita de otros y de otras personas en su día a día y al final somos seres sociales, ¿no? Y es por ello que el cómo nos relacionamos con nuestro entorno va a ser clave en nuestro bienestar. Si tenemos suficientes habilidades y sabemos comunicar lo que sentimos, poner en palabras lo que pensamos y sobre todo también escuchar a los otros lo que nos tienen que decir un poco desde el papel de la empatía y el respeto, pues probablemente la calidad de nuestra vida aumente y ya nuestros vínculos y en definitiva el apoyo social que percibimos acabará siendo mucho más reconfortable. Pero obviamente esto no es nada fácil y la comunicación desde mi punto de vista sobre todo es una herramienta súper compleja que no siempre nos enseñan a utilizar bien y que a veces podemos caer, pues por ejemplo, en persuadir en nuestro discurso, no atender a razones, subir el volumen de nuestra voz, ¿no? Como decías antes, para poder parecer tener más razón, o incluso entrar en discusiones así un poco tediosas en las que, un poco llevados por la emoción, podemos decir muchas cosas que pueden ser dañinas y que tal vez no pensamos, ¿no? Y de manera inevitable desgastan nuestras relaciones personales. Y que en muchas ocasiones, además, no nos damos cuenta que cometemos muchos errores como los que estás mencionando. ¿Cómo podemos hacernos un autoexamen? ¿Cómo podemos saber si llevamos a cabo una buena o una saludable comunicación? Sí, pues es importante también pararse de vez en cuando a reflexionar cómo te sientes en ciertas situaciones que pueden ser complicadas, ¿no? Como por ejemplo en una discusión reciente. Podemos traer a la mente un momento en el que ha sido un poco complicado con otra persona y preguntarnos por qué ha sucedido, qué le quería transmitir a esa persona, qué mensaje he recibido por parte del otro, cómo he reaccionado, si me identifico con esa parte de mí o si por el contrario no me reconozco en mis actos, ¿no? Que a veces pasa. También puede ser de ayuda el preguntar a nuestro entorno qué percibe de nuestra comunicación o de nosotros o qué reflejamos a través de nuestra voz y si realmente se corresponde. Ser consciente un poco de todas estas cosas es como el primer paso para poder decidir qué parte nos gusta y qué consideramos que corresponde con cómo queremos ser y qué otra parte igual no nos gusta tanto. Quedándonos con la negativa, ¿cómo se puede llegar a mejorar esa forma de comunicación? Sobre todo pensando pues en la psicología, ¿no? En esos momentos complicados y en ese momento en el que luego nos avergonzamos por aquello que hemos dicho, cómo lo hemos dicho. ¿Eso se puede llegar a corregir? Sí, es un proceso que conlleva un gran esfuerzo, ¿no? Y un trabajo personal enorme, porque al final tú funcionas en función de lo que te ha ido enseñando tu entorno y de lo que has interiorizado. Entonces, trabajar con esa parte es difícil, pero por supuesto que se puede mejorar. Existe un concepto llamado asertividad, que igual ahora se escucha mucho más, que propone un estilo de comunicación en el que nuestro comportamiento permite defender tanto nuestras creencias sin ese temor a lo que puedan pensar otras personas o sin tanta ansiedad y así poder expresar un poco nuestras verdades emocionales o incluso establecer límites, ¿no? Saber decir que no, que a veces es lo que nos falta. Y todo esto siempre teniendo un poco en cuenta a las otras personas. Aquí es importante echar mano de la empatía, reflexionar sobre el valor de lo que comunicas y si de verdad puede aportar algo a la otra persona o simplemente le va a incomodar, ¿no? El otro día vi una publicación en Instagram que hablaba sobre esto, sobre la asertividad. Y hablaba de los ingredientes claves y me pareció muy llamativo y te lo explicaba muy bien. Y decía que parte es tener una empatía para entender la posición del otro. Otra parte es la autoestima, pues desde aquí podremos defender nuestra propia postura. También un poco la tolerancia al malestar en cuanto
a veces expresar lo que sentimos pues nos lleva a crear ansiedad y temor, como decíamos antes, pues aprender a tolerar un poco esa posición, ¿no? Y un poco de pegamento para no echarnos atrás, que esta a veces también es un poco difícil. Y para ponerlo así un poco en contexto, claro, este no es el único estilo de comunicación que existe. También hay otros, ¿no? Está por un lado la comunicación más pasiva, en el que se complica un poco expresar las necesidades y acabamos un poco batallando por mantenernos en nuestras creencias y no acabar dando la razón, ¿no? Y además, este tipo de personas, este tipo de comunicación, suelen dudar en decir lo que piensan porque no quieren provocar conflictos, ¿no? Después, por otro lado, también está la comunicación un poco más agresiva. Es probable que se comuniquen mediante amenazas verbales y no verbales, con gestos corporales, o hagan acusaciones directas, o reproches, o culpas. No sé, al final es como que entran en una dinámica de poder en el que uno mismo tiene el dominio y las otras personas como que se quedan pequeñitas. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos analizar un poco en el punto en el que nos encontramos, ¿no? Y hacia dónde nos queremos dirigir y cómo nos queremos comunicar. Y a partir de ahí, pues trabajar en transformarlo. Y para todo ello el apoyo profesional es fundamental, como con vosotros, por ejemplo. Sí, total. Al final, una persona puede ir a terapia por un montón de situaciones, ¿no? No hace falta estar realmente mal o llegar a un punto en el que no sabemos seguir, sino que se puede ir mucho antes y de hecho está recomendado porque es mucho más fácil curar heridas o sanar desde un poco más de bienestar que desde un agujero un poco más profundo, ¿no? Y a veces pasa una tontería y decimos, esto no es razón para, pero, por ejemplo, desde la comunicación, no saber comunicarnos, no tener las habilidades suficientes para relacionarnos con otras personas, al final va a repercutir de manera indirecta en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el bienestar en la familia. Puede llevar a un montón de confusiones, de riñas, de distanciamientos, solo por no saber realmente escuchar al otro o transmitir tu opinión, ¿no? Entonces es muy importante cuidar todas estas cosas y desde Sicara también tenemos este servicio de atención psicológica en el que estaremos súper encantados de acompañar a quien lo necesite. Y estoy convencida que servirá también para que mejore esa comunicación, porque Carla Barros, que es quien nos ha acompañado esta semana para hablarnos de ello, ha quedado claro que tiene el don de la palabra. Así que, Carla, muchísimas gracias por tus consejos, por acompañarnos. Y antes de irte, dime quién me mandas dentro de 15 días. Pues en 15 días os mando a Alba Nicolás, otra de las psicólogas de Sicara, que nos hablará sobre racismo y con ello sobre los prejuicios y la discriminación y un poco la sociedad que hay actualmente. Así que creo que será también muy interesante. Estoy convencida. Muchísimas gracias por tus consejos y ya saben que en Sicara están para apoyarles en cualquier circunstancia. Carla Barros es una de las profesionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cris. Hasta luego. Buenos días.